Buenas tardes, Lice. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo está? Buenas tardes, jóvenes. Esperemos unos minutitos que terminen de ingresar todos. A ver. Daremos un tiempo. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. A ver, seguimos ingresando. Ya, vamos a seguir admitiendo a los que todavía siguen ingresando. Mientras tanto, podemos empezar ya la clase. Creo que somos 24, 25, les había dicho. Ya, a ver. Recapitulando un poco, jóvenes, la clase de ayer, la parte teórica les había dicho, es una parte teórica, la primera parte, después vamos a hacer con calma la parte práctica. Ya, entonces habíamos visto una definición de la estadística, sí, habíamos dicho, esa ciencia que consiste en las por supuesto, utilizando instrumentos matemáticos, ¿no es cierto? Porque al final la estadística utiliza ciertos instrumentos que con la ayuda de las matemáticas podemos sacar conclusiones de un conjunto de datos, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto eso ayer, ¿sí? Que es cuál es la definición de estadística de modo general, ¿sí? Porque les había dicho también que diferentes autores argumentan con otras cosas, pero todos llegan a lo mismo, ¿no es cierto? Después también habíamos visto los campos de aplicación de la estadística, ¿sí? La estadística aplicable pues a cualquier campo del saber humano, ya sea a nivel científico o técnico, ¿no es cierto? Eso habíamos visto también ayer. Después es que se había dicho la importancia de la estadística en todas las profesiones, ¿sí? Porque no hay una profesión, no hay una carrera universitaria que no tenga estadística en su oferta curricular. En su malla curricular siempre hay estadística. De hecho, la única carrera que veo que no tiene estadística es Derecho, no hay en su malla curricular la materia de estadística. Pero pese que también todos hacemos estadísticas, ¿ya? Las principales divisiones de la estadística descriptiva, que la vamos a ver a lo largo del semestre, ¿sí? Pues se divide en estadística descriptiva, ¿sí? Que describe hechos reales, ya habíamos hablado también en la anterior clase, o la clase de ayer, ¿no es cierto? Y la estadística inferencial, ¿sí? La teoría de muestreo, que es la otra gran rama de la estadística, ¿sí? Que es la teoría de muestreo, probabilidades, fenómenos aleatorios, ¿no es cierto? Todo eso. Que esto es programa de otra materia, ¿sí? Nosotros vamos a ver la estadística descriptiva con algún aditamento más de estadística inferencial, por decir, ¿ya? Conceptos básicos y elementales que consideramos importantes. Si habíamos dicho que es un dato, ¿no es cierto? Porque siempre hablamos de datos, ¿no es cierto? Creo que habíamos hablado de los censos también, algo ayer, ¿sí? De los censos, que para qué sirven los censos, para recolectar datos. ¿Por qué es importante los datos? Porque en base a datos uno hace investigaciones, había dicho, ¿no? Sumamente importantes los datos. Al final los datos es una información, ¿sí? Los datos son información que nosotros recolectamos de alguna realidad concreta, ¿no es cierto? Y en un conceptito así medio técnico, aquí se los he puesto, constituyen, dice, o es el resultado de la medición de una determinada característica, ¿sí? Es un dato, ¿sí? El resultado de la medición de una determinada característica. Y siempre les pongo este ejemplo así sencillito.
quiero saber la edad promedio del curso, ¿sí? Al yo preguntarles las edades a cada uno de ustedes, estoy midiendo la edad, ¿no es cierto? Estoy midiendo un resultado de la medición de una característica. ¿Qué característica? La edad, ¿no es cierto? Entonces yo estoy preguntando las edades, estoy midiendo las edades. Entonces es el resultado de la medición de una determinada característica. Eso es un dato, ¿no? Un concepto un poco técnico, pero al final un dato es una información. Se ha dicho que los datos son la materia prima para todo trabajo de investigación. Si no tenemos datos, ¿cómo vamos a hacer investigación? ¿Ya? Después habíamos visto el concepto de población. Habíamos dicho población es un conjunto de elementos grande, ¿sí? Y en estadística este concepto es un poco más amplio, no solo en demografía, sí, solo hace referencia al conjunto de individuos, personas, habitantes que coexisten, digamos, en una región determinada, ¿no es cierto? Pero en estadística el concepto un poquito va más allá, digamos, no solo hace referencia a las personas, a los individuos, objeto de investigación, sino hace referencia también a cosas, animales, lugares, ¿no es cierto? ¿Sí? La población, les había puesto el ejemplo, la población de pupitres que hay en la aula 201 de la universidad, estoy tomando como población a una cosa, ¿no es cierto? La población del ganado vacuno que hay en el Valle Alto, ¿verdad? Estoy tomando a un animal como población, ¿sí? Entonces podemos dar varios, la población tiene un concepto más amplio, ¿ya? Ahora, ¿qué era muestra? Muestra es una parte de la población, ¿no? Teníamos un gráfico incluso que se les había puesto. Muestra es una parte de la población, ahí está. Si esto es la población, ¿sí? Y la muestra es una parte. Pero ¿cómo elegimos las muestras de la población? Hoy en día les había dicho que las investigaciones ya no se hacen a toda la población, sino se hace a partes de ella, se hace muestreo, ¿sí? Todo el mundo ya hace sus investigaciones en base a muestreo, en base a encuestas. Se encuestan a una muestra determinada y en base a esa muestra sacan conclusiones o analizan a toda la población, ¿sí? Entonces, la forma de extracción de una muestra es aleatoria, al azar. ¿Qué significa aleatorio al azar? Significa que todos los elementos que componen una población tienen la misma opción de ser elegidos, de ser tomados en cuenta, si quieren, para conformar la muestra, ¿no? Ahora, habíamos visto que es una subpoblación. También es una parte de la población, una subpoblación. Exactamente lo mismo, ¿sí? Pero la diferencia radica en el modo de extracción. Las subpoblaciones se eligen bajo determinadas características que el investigador está dando. Ya les había dicho, ¿no es cierto? Quiero saber la edad promedio de los estudiantes del curso. Voy a escoger una subpoblación de esa población total de 100 alumnos. Quiero escoger una subpoblación. Digo, a ver, todos aquellos estudiantes que utilizan gafas. A ver, ahora, ¿quiénes están utilizando gafas? A ver, pasen al frente. Eso es una subpoblación, porque estoy dando una determinada característica. Las muestras se eligen aleatoriamente, al azar. Las subpoblaciones se eligen bajo determinadas características. ¿Ya? Creo que en eso habíamos quedado. Creo que nos faltaba hacer estas variables, la clasificación de las variables, ¿sí? Entonces, las variables podemos clasificarlas fundamentalmente en dos, en cualitativas y en cuantitativas, ¿sí? Hay una infinidad de variables cualitativas y hay una infinidad de variables cuantitativas. A ver, ¿cuáles son las variables cualitativas? Aquellas que no son valores, que no son números, que no podemos cuantificar. Más bien podemos cualificar, si quieren, ¿sí? Podemos dar un atributo, característica, una modalidad. A esas son variables cualitativas. Un ejemplo de una variable cualitativa me puede dar alguien. Ahí está, incluso tenemos ahí en el documento. El estado civil de la persona. Es una variable cualitativa. ¿Sí? Porque, a ver, en el estado civil hay solteros, casados, divorciados, viudos, ¿no es cierto? No son números, son cualidades, modalidades, atributos. El género de la persona encuestada.
masculino, femenino, ¿no es cierto? Hombre, mujer. No son números, ¿sí? Entonces hay un montón de variables más. La raza, el color, el nivel de... Bueno, hay un montón de variables cualitativas, ¿sí? Entonces, las variables cualitativas no son valores, son modalidades, no podemos cuantificar, ¿sí? Son variables, son atributos, son modalidades, ¿ya? Las cualitativas. Y las otras son, pues, las cuantitativas, ahí está. ¿Y cuáles son estas variables cuantitativas? ¿Sí? Son valores numéricos, son cuantificables. Por eso es cuantitativa. Podemos contar, podemos calcular, podemos medir, podemos cuantificar. ¿Sí? Un ejemplo típico de una variable cuantitativa. A ver, el salario, por ejemplo, de la persona, el sueldo de la persona. ¿Sí? Es una variable cuantitativa. ¿Sí? 2.000, 3.000, 5.000 ganará. Podemos contar, ¿no es cierto? Podemos medir, es un valor cuantificable, son números, son observaciones numéricas. Las variables cuantitativas, por eso decimos cuantitativas, podemos contar, ¿no? El número de estudiantes que hay ahora en el curso, 24 estamos, 24 estudiantes, ¿sí? O van a ser 24, o van a ser 25, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esas son variables cuantitativas. El número de nacimientos en un hospital, el número de accidentes que ocurren en un fin de semana en la ciudad, por ejemplo. Habrán 5, 6 accidentes, 7 accidentes, 10 accidentes. Son números, ¿no es cierto? Esas son las variables cuantitativas. ¿Se entiende hasta aquí, jóvenes? ¿Cuáles son las variables cualitativas y cuáles son las variables cuantitativas? No está complicado, ¿no es cierto? Entonces, las cualitativas son aquellas que tienen modalidades. El sexo, la raza, el estado civil, la procedencia del encuestado, por decir, de otro país, de otra ciudad, de otra provincia, del lugar de origen, ¿no? Así. ¿Sí? Cualitativas. Y las cuantitativas, aquellos son valores, números, podemos cuantificar, contar, medir. ¿Sí? ¿Qué otras variables, a ver, cuantitativas? ¿Alguien me puede decir? A ver, un ejemplo de una variable cuantitativa. A ver. El número La de edad. hermanos. El número de hermanos que hay en una unidad, en una vivienda. Correcto, el número de hermanos. ¿Alguien decía por ahí la edad? Correcto, Sí, la edad. ¿No? 19 años, 20 años, 21 años. Número, valor. La edad, correcto. Entonces pueden ubicarse, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las variables cuantitativas y cualitativas? ¿Ya? Ahora, quiero que presten atención en esto. Dentro de estas variables cuantitativas, jóvenes, de las cuantitativas, se dividen en dos. Las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. ¿Sí? A ver, ¿qué dice la variable cuantitativa discreta? Las discretas son aquellas, dice, donde entre dos valores dados no se aceptan otros valores intermedios. ¿Qué significa? Por ejemplo, a ver, no sé. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que entre el 3 y el 4 no se aceptan valores intermedios. O va a ser 3 o va a ser 4. O va a ser 2. No hay decimales, si quieren. No se aceptan decimales. Como por ejemplo, el número de hermanos que decía una de sus compañeras. O va a haber 5 hermanos, o va a haber 6 hermanos, ¿no es cierto? O va a haber 3 hermanos. ¿Sí? Son números enteros. No se aceptan decimales en estas variables cuantitativas discretas. No hay decimales. Diferente a estas otras variables, a las cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas continuas, sí, entre dos valores consecutivos dados, aceptan otros valores intermedios.
A ver, yo les pregunto. Por ejemplo, entre el 4 y el 5, aquí se lo estoy poniendo. Entre el 4 y el 5 hay valores intermedios. ¿Hay otros valores aquí, intermedios? Entre el 4 y el 5. Claro que sí, ¿no es cierto? Hay valores intermedios aquí, aquí, aquí. Hay, por ejemplo, entre el 4 y el 5, ¿qué valores intermedios hay? 4.1, Correcto, 4.2. correcto. 4.1, 4.2, ¿no es cierto? Se aceptan valores intermedios, ¿sí? E incluso entre el 4, a ver, y el 4.1, ¿hay valores intermedios? Entre el 4 y el 4.1. Hay valores intermedios, pues. El 4.01, 4.02, 4.03. Entre dos valores hay una infinidad. ¿Qué es una recta? ¿Qué es una recta? Una sucesión de una infinidad de puntos, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que quiero decir, que es variables cuantitativas continuas aceptan decimales, no son como la anterior, números enteros. Como por ejemplo una variable clásica de variable cuantitativa continua es la estatura de la persona. Cuando yo pregunto cuál es la talla o cuál es la estatura, me dicen 1,70, 1,72, 1,73. ¿No es cierto? Es una variable continua, porque es con decimales. 1,68 es la talla de la persona. 1,76, 1,82, 1,82, 1,90, 1,83 decimales. ¿Sí? El peso, 60.5 kilogramos pesa. ¿Sí? 1 kilo y 700 gramos pesa un bebé con decimales, ¿no es cierto? La edad, por ejemplo, la edad es una variable cuantitativa en lo cotidiano, la edad discreta es, ¿no es cierto? Porque cuando yo le pregunto la edad a alguien me dice 19 años, 20 años, 25 años, números redondos me dicen, ¿no? En lo cotidiano. Pero también algunas variables que son discretas asumen como continuas. La edad, en algunos casos, para hacer cálculos bien exactos, es como continua. Hasta con decimales tienen que tomar la edad para jubilaciones, para esas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el salario de la persona puede ser discreta o continua, ¿sí? Después de hacer todos los descuentos, a veces los descuentos que nos hacen, a veces nos sale por decir 3.560.80 centavos. ¿No es cierto? Entonces, las variables continuas pueden ser también discretas. ¿Ya? Entonces, se ubican, ¿no? Esto de las continuas y las discretas. Estoy hablando de variables cuantitativas, que son discretas y que son continuas. ¿Ya? Bien. Aquí les he dado un ejemplo, les he puesto, bueno, esto no debería, a ver, voy a hacer lo siguiente. A ver, tengo un ejemplito aquí de variables y vamos a ir con ustedes resolviendo esto. Yo tenía resuelto esto. Con ustedes vamos a resolver. A ver, tenemos una serie de variables aquí. ¿Sí? Tengo varias variables. Y les estoy diciendo que me digan qué tipo de variables son. ¿Sí? Aquí una más hay. A ver, les pongo así. A ver, el estado civil, ¿qué tipo de variable? El estado civil de la persona, ya habíamos visto. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa, correcto. Entonces, una variable cualitativa. ¿Sí? Correcto. ¿No? ¿Por qué es cualitativa? Porque no son números,
son modalidades, son características, son atributos. Solteros, casados, divorciados, ¿no es cierto? Los fallecimientos por COVID-19, el número de fallecimientos. ¿Es qué tipo de variable es? Cuantitativa, ¿no? Habrán fallecido 15, 20, 30. ¿Pero qué cuantitativa? ¿Discreta o continua? Discreta. Claro, discreta, porque son números redondos, ¿no es cierto? Sí, no, son 19 o 20 o 18. No hay 20.5 fallecimientos. Claro, es una variable cuantitativa, ¿sí? Pero discreta, ¿no es cierto? Claro, es una discreta. Horas de trabajo. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Correcto, cuantitativa, ¿no es cierto? Horas de trabajo y además puede ser continua, como puede ser discreta también, ¿no? Sí, trabajo 8 horas y media, 10 horas y media, ¿sí? Puede ser continua o discreta, continua. ¿No? Puede ser continua o discreta. El peso del paciente, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa, correcto, cuantitativa, pero ¿qué tipo? ¿Discreta o...? Continua. ¿No es cierto? Continua. ¿No es cierto? La procedencia del paciente. Cualitativa. Cualitativa, ¿no es cierto? En estos jóvenes no hay discretas ni continuas, ¿no? En las cualitativas. ¿O hay? No hay, ¿no es cierto? Por ejemplo, el género de la persona. O es hombre o es mujer. O hay entre hombre, medio mujer. ¿No es cierto? No, hombre o mujeres, ¿no es cierto? No hay punto intermedio, digamos, medio hombre, medio mujer, no hay. O es hombre o es mujer, cualitativo. El salario del encuestado, pues, cuantitativo. Correcto. Discreta. ¿No? Discreta, ya puede ser discreta o continua, no hay problema. ¿Ya? Lo dejaremos así como cuantitativa. La temperatura del paciente. Cuantitativa, continua. Ya, cuantitativa, ¿no? Es que depende cómo estamos planteando la pregunta. Digamos, puedo yo poder haber la temperatura del paciente, pero puedo hacerla como cualitativa. Temperatura alta, media, baja puedo ser, ¿no es cierto? Pero generalmente cuando nos miden la temperatura, nos miden cuánto es la temperatura en número, ¿no es cierto? Entonces, cuantitativa. Ahora puede asumir también como discreto continuo. O diré como, claro, discreto continuo. El género del paciente. Al decir género... Cualitativa. ¿No es cierto? Correcto. Las inversiones realizadas por la universidad. Lo que invierte, cuánto ha invertido, digamos, en construir un bloque nuevo. Cuantitativa. Cuantitativa, ¿no? Habrá invertido 1 millón, 2 millones de dólares, no sé, cuantitativa. ¿No? Sí, la edad del encuestado. Cuantitativa. Cuantitativo. Discreta. Ah, no, puede ser. Puede ser, asume como discreta. En lo cotidiano es discreto, pues, ¿no es cierto? En lo cotidiano, cuando pregunta a alguien la edad, me dice los 25 años, 22 años, 18 años, 10 años, en lo normal. Pero en algunos casos se asume como cualitativa o dice continua, ¿no es cierto? El número de nacimientos de un hospital, ¿cuantitativa o cualitativa? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. ¿No? Claro, Dice. claro, el número cuantitativo. Listo. Entonces puedo dar un montón de variables aquí, ¿no es cierto? Un montón de variables. Listo. Bien.
A eso nos referíamos con tipo de variables. Ahora iremos a las fuentes de recolección de datos. Estamos diciendo que un dato es una información. ¿Sí? Un dato es una información. Y hay diferentes fuentes. Vamos a verlo de modo general, ¿ya? De modo general vamos a ver, ¿no? Es que no podemos profundizar. No es objeto de la materia, digamos, profundizar muchas cosas, no nos alcanza todo el semestre. ¿Ya? Entonces vemos los conceptos importantes, vemos cosas generales que utilizamos frecuentemente para hacer estadísticas. ¿Ya? Fuentes directas hay, las fuentes de recolección de datos. ¿Qué tipo de fuentes hay? Hay fuentes directas y hay fuentes indirectas, ¿sí? De recolección de datos. Fuentes indirectas y fuentes directas. ¿Sí? Vamos a resumir un poco esto. ¿Cuáles son las fuentes directas de recolección de datos? Dice, de donde se obtiene directamente de los hechos o de los individuos objetos de investigación. ¿Sí? Cuando yo entro en contacto directo con la persona a ser encuestada, por decir. Los censos, por ejemplo, son fuentes directas de recolección de datos, porque está entrevistando el empadronador, el encuestador, a la persona objeto de investigación, ¿no es cierto? Es una fuente, directamente estoy entrando en contacto. Si yo quiero saber la edad promedio de todos los, en una clase presencial estoy hablando, ¿no? Estoy en una clase presencial, ahí estamos, a ver, quiero saber la edad promedio de los alumnos, entonces, al preguntarles yo la edad de cada uno de ustedes, estoy entrando en contacto directo con cada uno de ustedes, y me están dando sus edades. Es una fuente directa, ¿sí? Ahora, cuando el tiempo y recursos, dice, pues se divide en dos esto, cuando el tiempo y recursos son los suficientes, cuando todo el tiempo y todos los recursos para hacer una investigación, la recolección de datos los realizo en forma exhaustiva. ¿Qué significa eso? A toda la población. Hago un trabajo minucioso, sin margen de error. ¿Sí? A todos. Digamos, tengo el suficiente tiempo de preguntarles a ustedes las edades de los 100 estudiantes que hay en el curso. Bueno, voy a dedicar toda la clase. Bueno, tengo el tiempo, nos pregunto a toditos, ¿no es cierto? Y no hay margen de error. Me va a salir exactamente la edad promedio de los 100 que hay ahí, porque tengo tiempo, ¿no? Quiero saber el ingreso familiar el ingreso de las unidades familiares de todas las personas o de todas las familias de Calacala. Hay 10.000 familias. Y tengo el tiempo necesario y tengo los recursos necesarios. Puedo contratar a 50 encuestadores para que vayan a preguntar, porque tengo dinero, hay recursos suficientes. Entonces, a las 10.000 familias las encuesto, ¿no es cierto? ¿Sí? A todos, en forma exhaustiva. ¿Sí? Eso es una fuente cuando el tiempo y recursos son los suficientes. Pero cuando el tiempo y recursos no son los suficientes, aquí lo hago mediante muestras. ¿Sí? Ya no investigo a las 10.000 familias, sino saco una muestra, por decir, de 1.500. ¿No? Entonces, a las 1.500 los encuesto y en base a esos 1.500 saco conclusiones para las 10.000 familias que hay en Calacala. Entonces, aquí pero hay margen de error. Entonces, ya no se hace a toda la población, sino se hace a partes, a una muestra. ¿Sí? Y les había dicho que hoy en día y se hace además por encuestas, ¿no es cierto? Yo hago encuestando. Sí, puedo hacer en 1, 2, 3, 4 días mi encuesta, ¿no? Entonces se hace a partes de la población. Estas son las fuentes directas de recolección de datos. Ahora, las fuentes indirectas de recolección de datos, la persona objeto de investigación, yo no entro en contacto directo con la persona objeto de investigación, como en el anterior caso. Entro yo, son información, son datos que ya otras personas han recolectado. Y a mí me está sirviendo eso, como son los centros de documentación, como es el INE, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, tiene ahí un montón de información. Después de hacer un censo, ¿no es cierto? Tengo sobre todo ahí. Es un centro de documentación.
Otras personas han hecho el trabajo de campo, si quieren, las de colección de datos. Otras personas han hecho. ¿Sí? Otras personas han hecho. Entonces, a mí me va a servir esos datos. Entonces, yo indirectamente estoy yendo, ¿no es cierto? Las bibliotecas, los folletos, las revistas, los periódicos son fuentes indirectas. Otras personas han recolectado. A mí, pues, es una fuente, es un dato secundario, si quiere. ¿Ya? Entonces, las fuentes directas son las que yo entro en contacto directo con la persona. Y las fuentes indirectas son datos que me pueden servir que otras personas han recolectado. ¿Sí? Entonces, esas son las fuentes directas e indirectas de recolección de datos o de información. ¿Ya? Bien. Este es el último punto de esta parte teórica. Por supuesto que hay otros aspectos teóricos también que a medida que vayamos avanzando vamos a ir clarificando. ¿Ya? Dice pasos para una investigación estadística. Hay diferentes pasos para una investigación estadística, jóvenes. Ustedes deben tener, segurísimos que tienen una materia, no sé cómo se llama, metodología de la investigación, creo que es. No sé si han cursado o van a cursar recién en quinto o en sexto semestre. Metodología de la investigación científica, creo que llaman, una materia es. ¿Ya? Entonces ahí van a ver en mayor detalle esto de los pasos para una investigación. ¿No es cierto? Generalmente es cómo armar, cómo construir un esquema de tesis, por ejemplo, para hacer una tesis. Siempre hay una introducción, ¿no es cierto? Introducción, identificación del problema, objetivos generales, objetivos específicos, hipótesis, levantamiento de datos, cronograma de actividades, al final conclusiones, ¿no es cierto? Así hay una serie de pasos para una investigación científica. Sí, es una materia que van a cursar ustedes. Yo los he resumido en 4 pasos, los pasos para una investigación científica, que es el concepto de estadística. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer, el primer paso importante es plantearse el problema. ¿Qué es lo que quiero investigar? Para eso me hago ciertas interrogantes, ¿no es cierto? A ver, yo quiero hacer mi tesis, o sea, o quiero hacer una investigación sobre cualquier tema. Entonces, me hago una serie de preguntas. Voy a definir claramente los objetivos de mi investigación. ¿A qué quiero llegar? Entonces, ¿qué es lo que quiero investigar? A ver, ¿sobre qué voy a investigar, digamos? ¿Para qué va a servir esa mi investigación? ¿A quiénes voy a encuestar? ¿Sobre quién recae la investigación? ¿Cuándo voy a levantar los datos o la información? ¿Cómo voy a investigar? ¿En qué área geográfica voy a hacer mi investigación? ¿Sí? ¿Qué herramientas estadísticas voy a utilizar en mi investigación? Entonces, toda una serie de preguntas me hago, entonces estoy identificando realmente el problema, qué es lo que quiero hacer y a qué objetivos quiero llegar, por decir. Y para eso me hago un montón de preguntas, de las que me van a servir, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero investigar? Una vez que ya tengo todas estas preguntas ya resueltas, ¿qué voy a investigar? ¿A quiénes voy a investigar? ¿En qué área geográfica voy a investigar? Ya está todo, ¿sí? Ya sé todo, ya he armado todo, ¿no? Entonces, el segundo paso es ya el trabajo de campo, la recolección de datos o de la información. Seguramente aquí me planteo, he dicho, voy a hacer una encuesta, ¿sí? Voy a hacer una encuesta. ¿A qué grupo? Pues, no sé, voy a hacer una encuesta, no sé, a los niños de la calle, por decir. A los niños en situación de calle. Voy a hacer una encuesta, quiero hacer una investigación, por qué están así, por qué están abandonados, cualquier tema. ¿No? Entonces, a ver, a todos la población de personas que están en situación de calle. Entonces voy a encuestar ese sector y hace todo. Entonces ya voy a empezar a agarrar a cada uno de los chicos que están en situación de calle y preguntarles, ¿no? Dependiendo de qué investigación esté haciendo. ¿Por qué está en la calle? ¿Tiene papá? ¿Es huérfano? ¿No es huérfano?
¿no? Puede ser un montón de preguntas. Entonces ya estoy recolectando la información. ¿Sí? Ya he hecho mi encuesta, ya tengo todas mis encuestas, ya he llenado, ya he hecho toda mi encuesta. El segundo paso es organizar y clasificar esta información, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Hacer control de consistencia de los datos. Asegurar qué significa control de consistencia de los datos. ¿Qué puedo yo al encuestar? O puede ser que haya cometido errores. En los censos se ven muchos estos errores en los censos. A veces comete error la persona que está encuestando, el encuestador. En vez de poner un código 0.01, ha puesto 0.09, por decir. Porque todo es con códigos. Por ejemplo, soltero 0.01, por decir. Casado 0.02, divorciado 0.03, así. Y códigos nomás se mete a los centros de cómputo. Porque las máquinas reconocen que el 0.01 son todos los solteros, ¿no es cierto? Y el encuestador, en vez de poner 0.01, por error le ha puesto, por hacer rápido, 0.02. A un soltero lo está tomando como casado. La edad siempre pregunta. Entonces hace el control de consistencia, el cruce de variables para detectar posibles errores. ¿Por qué? Porque la profesión, por ejemplo, ¿no? Entonces hacen cruce de variables la edad y la profesión. Resulta que es un chico de 10 años, ¿sí? Y en profesión, en vez de ponerle 0.01, que es estudiante, le ha puesto 0.03, que dice médico. ¿Cómo un niño de 10 años va a ser médico? Entonces, ¿qué significa? Que se ha cometido un error. O el error que ha cometido es el que está transcribiendo los datos, digamos, a la computadora, eso podemos descartar, o el que ha cometido el error es el encuestador cuando está recogiendo los datos en el trabajo de campo, ¿no es cierto? Entonces se hacen cruces de variables para que tenga mayor validez, digamos, nuestra información. Por eso se dice control de consistencia, que los datos tengan confiabilidad, ¿ya? Para sacar conclusiones valederas, pues. ¿Sí? Entonces se hace esta organización y clasificación de datos. Y finalmente se hace el análisis e interpretación de resultados, ¿no es cierto? Ya hemos sacado de todas las preguntas que me he hecho, ya hemos sacado resultados, todo, y hago una interpretación de mi investigación, interpreto los resultados, que es la etapa, dice, final de la investigación, ¿no es cierto? Donde se calculan indicadores, medidas, y interpreto, analizo, saco conclusiones. Ese sería el último paso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, importante eso, ¿ya, jóvenes? Esos 4 pasitos yo los he resumido. Por supuesto que hay otros pasos más, entonces de modo general les he hablado esto. Bien, ¿no hay más? ¿Hay alguna pregunta? Se nos va a cortar el Zoom, jóvenes. Entonces ya saben cuál es la metodología, ¿no? Vamos a hacer siempre 2 Zooms, ¿sí? Entonces, y en el segundo Zoom vamos a seguir avanzando. Yo creo que ya vamos a entrar, con esto hemos terminado este primer capítulo. Hemos hecho un poquito rápido esta parte teórica. Todos esos documentos siempre voy a subir al Moodle, ¿no? Van a estar en el Moodle todos estos documentos. Los videos que grabamos también, el link del video que grabamos está en el Moodle. Todo está en el Moodle. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de terminar? Tenemos menos de un minutito. Entonces, en el próximo Zoom ya vamos a entrar a la parte del segundo capítulo. ¿Ya? Me esperan unos 3, 4 minutitos porque este Zoom tiene que grabarse, ¿no es cierto? Tenemos que grabar esto y tarda a veces un poquito. Entonces voy a mandar un nuevo link, ¿sí? Para ingresar nuevamente a la clase. ¿Ya? Me esperan unos minutitos, por favor, jóvenes. Hasta dentro de un momentito cuando les mande el nuevo link. Y reingresemos a la clase. ¿Ya? Está bien. Está dentro de un momentito, por favor. A ver, vamos a